Objetivo de clase: identificar el tiempo en la historia y tiempo del relato, con nuestros amigos Goku y su esposa Milk. Bien amigos, manos a la obra. ¿Con qué comenzaremos? Según mis apuntes, debemos comenzar definiendo el tiempo de la narración. No recuerdo qué es eso, Milk. ¿No podemos comer primero? Goku, por eso Goten no quiere estudiar. El tiempo de la narración es algo muy sencillo. Pon atención. El tiempo de la narración corresponde al orden temporal específico en el cual se organizan las acciones del relato. Al interior de la narración podemos encontrar dos tipos de tiempo. ¡Claro! Ya me acordé. Dentro del tiempo de la narración encontramos el tiempo de la historia y el tiempo del relato. ¡Excelente, Goku! ¿Ves que puedes ser un gran estudiante? Ya, pero no me avergüences ante mis amigos. Sigamos con la clase. Les voy a explicar cada tipo de tiempo. Comenzaremos con el tiempo de la historia. Aquí nos referimos al orden cronológico en el que transcurren las acciones, es decir, el orden secuencial de los hechos, desde la que ocurre primero hasta la última acción. Muy bien, Goku. Debemos pensar que el tiempo de la historia es el orden cronológico de las acciones. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, la primera acción es cuando la mamá le pide que vaya a ver a su abuela. Luego se topa con el lobo y así sucesivamente. Ahora les explicaré el tiempo del relato. Es el orden en el que se presentan las acciones dentro de la narración. El narrador es quien distribuye arbitrariamente el orden de los acontecimientos. ¡Qué gran explicación! Pero no olvides que dentro del tiempo del relato encontramos tres formas de organizar las acciones. Pon mucha atención. Te explicaremos cada uno de ellos. La primera forma de narración es ab ovo, es decir, el relato comienza en el momento del inicio cronológico de la historia. Sigue linealmente la secuencia narrativa desde el principio hasta su desenlace. Te daré un consejo: el tiempo de la historia y el tiempo ab ovo son similares. A continuación, les explicaré el tiempo in media res. Es cuando el relato comienza en un momento ya avanzado de la historia, es decir, desde la mitad. Desde ahí, el narrador avanza o retrocede en la narración. ¡Muy bien! Ya nos falta poco. Vamos con la explicación del orden in extrema res. El relato comienza por el final de la historia y desde ese momento hay una mirada retrospectiva que retoma la situación con la que comienza la historia. ¡Hicimos un gran trabajo! Ahora presta atención a estos consejos que te ayudarán a determinar fácilmente el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Ordena cronológicamente las acciones del cuento o tiempo de la historia. Registra las acciones como aparecen ordenadas en el cuento. Tiempo del relato. Revisa si el tiempo de la historia coincide con el del relato. ¡Wow! Es bastante información. Me cuesta un poco entender. Tranquilo, Goku. Veremos un ejemplo para que nos quede mucho más claro. Veremos un ejemplo basado en el cuento Caperucita Roja. Pon mucha atención. Un cazador mata a un lobo y libera a una niña y su abuela que se encontraban en el estómago del animal. Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese hecho caso a las advertencias de la mamá. En la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló. Antes había llegado a la casa y devoró a la anciana. Caperucita recordó su confiada entrevista con el lobo en el bosque y ahora lamentaba haber confiado en el siniestro personaje. La niña prometió tener más cuidado en el futuro. Vamos a comenzar analizando el tiempo de la historia. Acá debemos reconocer cuál es la primera acción y cuáles siguen de manera cronológica hasta el final. Si lo analizamos bien, tenemos 7 acciones. Primero, la advertencia de la madre. Luego el encuentro de Caperucita con el lobo. Después el lobo devora a la abuelita. Después de esto, el encuentro de Caperucita con el lobo disfrazado. El lobo devora a Caperucita, el cazador mata al lobo y por último la promesa de Caperucita. Mientras que para analizar el tiempo del relato debemos ver el orden en el que el narrador organiza las acciones, por lo que sería en tiempo en extrema res, pues parte
contando el final y retroceder al inicio. Si nos fijamos bien, ambos tiempos, el de la historia y el del relato, no coinciden en esta ocasión. Bueno, niños, entonces ahora vamos a aplicar lo aprendido con nuestros amigos. En primer lugar, en la guía que ustedes tienen en casa, tienen la actividad número 1, que es un cómic, ¿ya? Y dice la actividad: observa las siguientes imágenes y ordena las imágenes de principio a fin para que el chiste tenga sentido. O sea, vamos a trabajar el tiempo en la historia, porque ese es el orden cronológico que se da de las acciones. Es cuando hablamos de tiempo en la historia. Lo que se observa acá, ¿cierto? En este cómic, como lo vemos, puede estar alterado. Puede, como se observa, ya no empieza con un orden lógico o cronológico. Tal vez el cómic aquí se inicia desde el final, ¿ya? O puede estar en el pasado y volver al presente o saltarse al futuro. Entonces aquí, dentro del tiempo del relato, porque a esto le llamamos tiempo del relato, a tal como viene escrito el relato. En este caso, tal como está el cómic, independiente si empieza al final o tenga acciones del desarrollo en el inicio, es tal cual viene escrito. Puede venir alterado, como le dije, porque generalmente el tiempo se altera. Por eso nosotros usamos el raconto, el flashback, porque el tiempo se altera dentro del tiempo del relato. Cuando hablamos del tiempo de la historia, es el orden cronológico. Entonces, como este tiempo está alterado, ¿ya? ¿Qué deben hacer ustedes aquí? El orden correcto, el orden cronológico. Tal vez esta historia puede empezar en la viñeta 3, seguir con la viñeta 1, continuar con la 2. Bueno, para eso deben leerla, ¿ya? Pero que quede claro que el tiempo de la historia es el orden cronológico, ordenadito, ¿ya? Que ustedes acá deben ordenar. Entonces, es decir, cuando ordenamos cronológicamente, estamos trabajando con el tiempo de la historia. Esos dos conceptos. Tiempo de la historia es el orden y el tiempo del relato es tal cual se aprecia en el relato. ¿Ya? Como ustedes ahora van a ordenar y van a transformar ese tiempo del relato, lo van a transformar a tiempo de la historia, una vez que tengan los numeritos, ¿qué van a hacer? En la actividad número 2, van a escribir. Cada viñeta la van a traspasar en esta actividad. Si empezó con la número 3, ustedes van a escribir la idea, la acción que le corresponde a la número 3. Y así sucesivamente se traspasan los números. Y al leer, se van a dar cuenta que de esta forma el texto está ordenado cronológicamente, como debiera ser su orden cronológico. ¿Ya? Deben traspasar todas las viñetas acá, todos los numeritos en orden. Y así estamos trabajando con el tiempo de la historia. ¿Ya? Eso más que nada. Diferenciar. Tiempo de la historia es aquel tiempo que está ordenado cronológicamente. Y tiempo del relato es aquel que es tal cual se presencia en el texto. ¿Ya? Eso. Ya, espero que realicen la actividad en casita y que se haya entendido la materia. Nos vemos en otra oportunidad.